Suena la versión del trompetista Fats Hernández, Roberto de Nacimiento, de Naranjo en Flor. Dos elementos. Este sonido. Una voz en la trompeta como si se tratara de un crooner o de un baladista. Y después una decisión. Considerar el jazz estadounidense como un lenguaje universal y poder tocar tango. Utilizando los modos del jazz. Fats Hernández, que era un hombre adulto que había pasado una parte de su vida final en una institución, en un geriátrico, murió ayer por la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Para una élite de músicos de jazz del mundo, no solo de la Argentina, su ausencia física es un vacío irreparable. Fue un instrumentista notabilísimo de la escena del jazz del mundo, no solo de la ciudad de Buenos Aires. Para sintetizarlo, Astor Piazzolla dijo alguna vez que Fats Hernández era a la historia del jazz argentino lo que Pichuco Troilo a la historia del tango. La figura de Fats estaba necesariamente vinculada al barrio de La Boca. Estamos compartiendo en el streaming una preciosa fotografía suya, muy cerquita de la casa en que vivió. Y porque fue casi que un prodigio de niño, empezó a tocar muy chiquito, a los 14 ya era un músico estable de las radios. Su carrera fue extraordinariamente larga. Eso no significa que haya grabado tantos discos. Es difícil ser solista de jazz en la Argentina y grabar discos, pero sí que tuvo un prestigio completamente extendido, aún en las mecas del jazz, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en la ciudad de Nueva York. En la historia del desarrollo del jazz en la Argentina hubo mucho tiempo, los años 30, 40, 50, 60, en que el placer de los músicos locales era sonar como un músico estadounidense. Vino luego una generación y una discusión, el Mono Villegas, Gato Barbieri, un poco Astor Piazzolla con unos pies ahí y su interrelación con músicos de jazz, en que empezó a valorizarse utilizar el lenguaje universal del jazz para tocar la música propia, el tango, el folclore, el rock en algunos casos. Y rigurosamente eso fue lo que apreció el mundo afuera. No aquellos que se mimetizaban con el sonido original del jazz, sino aquellos que aportaban su originalidad. Fats Hernández fue un gran profesor y docente, no solo un ejemplo sobre el escenario, sino también alguien que se preocupó mucho por dejar, y vaya si lo dejó, una herencia en sus alumnos. Enseñó a swinguear, a tener buen gusto a la hora de tocar. Enseñó el valor de la coherencia del artista, que no necesariamente está relacionado con la cantidad, sino básicamente con la calidad. Y transmitió siempre una sensación de amor, sin que esto suene hate, y de amor por la música, el arte, la creación, la bohemia, la ciudad de Buenos Aires, y aquello que para el crítico afrodescendiente estadounidense Leroy Jones es el lenguaje universal de los oprimidos. Vamos a hacer el ejercicio de recordar a Fats Hernández escuchándolo también. Esa historia de cómo se enamoró de chiquitito
de un instrumento difícil, ¿eh? La trompeta es un instrumento difícil y hasta díscolo. Del instrumento me enamoré mucho antes de saber lo que era la palabra jazz, ¿no? En la banda de Don Bosco, allá en el barrio de La Boca. Primero empecé con un clarín, pero como tenía 6 años no podía formar con los exploradores, ¿sabes? Entonces un día me metí, estaban todos uniformados, menos yo no tenía uniforme, nada todavía. Todavía no era explorador, estaba en los comienzos recién. Y me metí ahí a tocar con ellos, ¿sabes? Entonces el maestro se enojó, pero no importa, me alentó porque decía, tenés muchas condiciones y te voy a dar una trompeta. Y me dio una corneta como la que usaba el famoso Bill Beiderbecke, ¿no? Una trompeta corta. Y bueno, así empecé con la trompeta, con el amor ese. Hasta en esa misma banda había un muchacho que le gustaba mucho Harry James. Yo escuché primero a Harry James que a Louis Armstrong. Y me hacía tocar los temas de Harry James y esas cosas, ¿no? Pero era un pibito, ¿viste? O sea que hacía lo que yo podía. Hasta que a los 8 años ya empecé a estudiar la trompeta más asiduamente, ¿viste? Con un maestro. Y a los 14 ya tocaba en los programas de radio y esas cosas, ¿no? Hablando de eso que hay que tener y se percibe o no se percibe. El swing, el feeling para tocar. Fats decías que si no se toca con el corazón, la música carece de sentido. Agregaba un elemento a lo técnico. Hablaba de el sentimiento. Una noche en que hizo la gentileza de venir a un programa de radio que yo conducía en Maipú 555. Y afuera llovía y era tarde. Viendo que iba a ir en colectivo y que se estaba mojando, ofrecí llevarlo hasta su casa. Yo estaba con un auto estacionado muy cerquita de allí. Vivía en un departamento en la calle La Madrid, en La Boca, en la esquina con Almirante Brown, ahí a la vueltita de la Vuelta de Rocha. Y la verdad que era un vecino muy connotado, un hijo ilustre de La Boca y de la ciudad de Buenos Aires, al que todo el mundo conocía o reconocía, al que todo el mundo quería. Y aquella vez, agradecido de un gesto, me invitó a pasar a su departamento, me mostró su sobresaliente colección de discos y tocó un poquito mirando por la ventana su icónica trompeta. En la vida, en su larga carrera profesional, tocó con el Gato Barbieri en su quinteto, con Ray Charles, con Dizzy Gillespie, con Chick Corea, con Paquito de Rivera, con Arturo Sandoval, con Branford y Wynton Marsalis, con Lionel Hampton, con Randy Brecker, con Larry Corriel, es decir, con el seleccionado del jazz del mundo. Cuando Piazzolla lo llamó el troilo de la trompeta, quería decir que tocaba con conciencia de barrio, con sentimiento y con técnica como ninguno. Lo que pasa es que en los clubes de música en que desarrolló también su carrera en Buenos Aires, era normal que el tango, el jazz y la música latina convivieran. Entonces, Fats Fernández escuchó tocar jazz al lado de las orquestas de Pichuco Troilo, de D'Arienzo, de D'Agostino, de Fresedo. Bebió. Alguna vez le preguntaron cómo era esa síntesis y dijo, yo soy un músico de una ciudad donde el tango es importante. Toco tango desde chico, el tango me formó a mí, pero después mi camino fue el jazz y trato de unir esas cosas. Como jazzero, dueño de un sonido. Hablamos de la visita de esta semana Dizzy Gillespie a Buenos Aires en 1956, cuando lo rechazaron en el hotel por afrodescendiente y no dejaron entrar a ninguno de los músicos. Bolívar al 100, el hotel. En aquella oportunidad tocó con Fats Fernández. Dijo que Fats Fernández era el dueño del Golden Sound, o sea, del sonido dorado o de oro.
Y podría decirse que se formó en la escena, más tocando que en la rigurosidad de la academia, aunque luego fue un gran maestro. En este audio el propio Fats cuenta eso, de que se dio el lujo, y yo creo que dice Gillespie también, de tocar con él en el Teatro Coliseo. En el año 60, en el Teatro Coliseo, yo tocaba con el Octeto Argentino de Jazz, y Dizzy Gillespie vino con su quinteto, que el pianista que vino con él fue Lalo Schifrin. Y tocamos nosotros primero y él se ponía entre bambalinas y me hacía scat, ¿no? Como que me invitaba a que yo hiciera scat también, ¿no? Después me convidó a tomar una copa de cognac, ¿no? Ahí en el camarín. Y bueno, fue una cosa muy linda. Después, cada vez que venía lo iba a visitar, ¿sabes? Hasta que una vuelta a Nueva York se le hizo un tributo a él en vida, un homenaje, ¿no? En vida, y el maestro de ceremonia era Roy Eldridge, el trompetista en el cual él se inspiró. Roy Eldridge se inspiró en Louis Armstrong y Dizzy Gillespie en Roy Eldridge, que también tuve una gran amistad con Roy, ¿no? Y bueno, y ahí tocamos en Nueva York para Dizzy, ¿no? Que estaba ahí sentado en la platea, y éramos 10 trompetistas, latinos, estábamos Claudio Roditi y yo, Dizzy Gillespie. Me decía a mí Mr. Chops, señor Labios, cuando soplaba los sobreagudos y eso, ¿no? Bueno, fue muy linda la experiencia esa, y cada vez que paso por el Teatro Coliseo, en un coche o caminando, digo, pensá que yo toqué acá con Dizzy Gillespie, y después pasaron tantos años y que él se acordó muy bien de mí. Fats tocando a Piazzolla. La milonga del ángel. Recuerdo ahora con mucha nitidez, en el año 1993, en el mes de agosto, caminaba yo con un colega por la calle 52 de Nueva York. El colega era Juan Di Natale, habíamos ido a cubrir un recital de Madonna en el Madison Square Garden antes de que ella viniera a tocar por primera vez, a cantar por primera vez a Buenos Aires. $9 costaba la entrada, con trago incluido, para ver a Ray Charles en un club de música. Cuando en la boca de un subte neoyorquino, una imagen típica de la postal de la ciudad, me llamó la atención un hombre blanco abrazado a dos afrodescendientes, saliendo del subte y caminando por la calle, abrazados como si fueran jugadores de rugby, eufóricos. Cuando miré la escena y precisé las caras, el del medio, el blanco, era Fats Fernández. Los otros dos tenían estuches de músicos. Venían de un concierto, iban a un concierto. Eran los hermanos Marsalis, esos dos músicos. Quiero decir que en Nueva York, y entre los músicos de jazz y en la calle del jazz, Fats Fernández jugaba de local, pero luego pasaba por la puerta del Teatro Coliseo y no lo conocía nadie en la ciudad de Buenos Aires. El día que él estaba tocando en Jamaica, un connotado club de jazz y música de Buenos Aires en los 50 y los 60, y un muchacho que estaba ahí lo llamó y le dijo: ¿te gustaría tocar conmigo? Necesito un trompetista. Era el Gato Barbieri. Fats Hernández recuerda Esteban Pintos, Guillermo Esteban Pintos, en la nota con que lo despide en Infobae, le preguntó: ¿y si vos tenés un hermano trompetista? Gato Barbieri, Rubén Barbieri, ¿por qué me querés a mí? Y el Gato le respondió: porque vos tenés feeling. Contaba Fats Fernández que fue a la mesa donde estaba Baby López Furso, un pianista notable, y le preguntó: ¿qué significa feeling? ¿Por qué te dice que yo tengo feeling? Pero yo no sé qué es feeling. Feeling es esto. Es tocar con sentimiento. Que se note que detrás de la técnica, de la capacidad baladística, hay un tipo que está sintiendo lo que toca, no una máquina, no un producto de la inteligencia artificial o de la mecánica a la hora de tocar, un taxista de la música.
toca lo que le dan, llega a destino, se baja, no le importa, cobra y a otro asunto. El gato sentía, vibraba, podríamos decir, lloraba, se reía con su sonido. Está tocando Piazzolla. Ahora Fats Hernández recuerda el apodo que lo acompañó en una época porque Astor Piazzolla así lo quiso. Porque usted algunos años después se enteró de un elogio muy lindo que tuvo Astor Piazzolla para con ustedes, ¿verdad? No sé cuál es el elogio. El que era el troilo de la trompeta. Ah, bueno, eso no me lo dijo a mí directamente. No, por eso se enteró. Me enteré por Antonito Agri, y por Quicho Díaz, el contrabajista, y por otros bandoneonistas de acá, como Vinelli, como Marconi, que una vez estaba en una casa de música yo comprando algo, no me acuerdo si era papel de música, no me acuerdo. Bueno, y me dice, mira, ahí está el troilo de la trompeta. Y yo digo, ¿y cómo sabe de que a mí me...? Y de la época de Astor Piazzolla, me decía. Bueno. Y para mí eso fue el elogio más grande, porque Pichuco era un fenómeno, era un músico nato y con un sentimiento para tocar ese instrumento tan comprometido como es el bandoneón, pero así todo él lo tocaba como si fuera un acordeón cualquiera. Una facilidad tremenda. Y Astor ni hablar. Pero tocando el bandoneón no había con qué darle a Astor Piazzolla. A él y a Leopoldo Federico. Georgia on My Mind, un clásico de la música de los afrodescendientes, clásico del repertorio de Ray Charles, por ejemplo, en la interpretación de Fats. Entre los alumnos destacados y dilectos de Fats Hernández, entre los cultores de sus propios sonidos, el trompetista Miguel Ángel Talarita, lo conocen por los fundamentalistas del aire acondicionado, por la orquestonga, por su trabajo profesional con docenas de músicos importantes de rock y de música melódica, de Los Pericos a Palito Ortega. Es de los más autorizados para hablar sobre Fats Hernández. Miguel Ángel Carlos Polimeni, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, premios ahí a todo tu equipo y a la audiencia. Bueno, triste hacía tiempo que el maestro Roberto estaba internado en la clínica CEMED hace un par de años, muy bien cuidado gracias a la obra social de SADAIC, de la Sociedad de Autores, que FAT era miembro, y gracias también a todas las composiciones que hizo, y bueno, hacía años que estaba ahí, y lamentablemente iba muy poca gente a verlo. Yo cada vez que me podía dar una escapada lo iba a visitar, a llevarle lo que necesitaba y hacerle videollamadas con sus amigos como Oscar Serrano, que estaba en Aruba, que vive en Aruba, o sus amigos como Gustavo Bergali o Hugo Gervini. Se ponía muy contento y escuchábamos música. Y bueno, la verdad que un final muy triste, y sobre todo el tema de la soledad, ¿viste? No tiene ningún familiar, creo que tiene 2 sobrinas, pero no sé dónde están, así que íbamos a verlo solamente algunos alumnos, como Guillermo Caliero, que venía cada vez que venía de Barcelona, lo íbamos a visitar. Pero bueno, muy triste, y bueno, por supuesto, los recuerdos de toda mi vida, desde el primer día que lo vi tocando con la orquesta de Panchito Nolé, en el hall del Centro Cultural San Martín, y me acerqué a él y me impresionó cuando tocó, se me puso la piel de gallina, me tocó el alma, y le pregunté si podía tomar clases con él, y así fue como empezó nuestra relación de alumno y profesor en la Academia del Buen Oído, como él le decía cada vez que íbamos a su casa en el piso 14 de Almirante Brown y La Madrid.
y bueno, así empezó, así empecé a conocerlo y a disfrutarlo. Vos sos un trompetista de una élite de músicos de la Argentina. ¿Qué crees haber heredado de Fats Fernández? Y lo que me enseñó, mira, tengo acá los cuadernos de él escritos a mano, de un método que era un método de resistencia y de fortalecimiento muscular, un ejercicio de calistenia de Carmine Caruso, que es un gran maestro con el cual él estudió en Estados Unidos y nos transmitía esos conocimientos a todos los alumnos. Creo que lo que más me enseñó es el amor por la música y por la trompeta, el tocar con el corazón, el de saber swinguear cómo se swinguean las corcheas en el jazz, el tema de tocar a tempo, de no adelantarse, no retrasarse, tocar unas frases musicales que no sean, como él decía, cajonas, sí, o sea, una traducción es, o sea, que no sean no tocar ordinario, sino tocar fino, con musicalidad y su sonido. Yo lo vi en muchos lugares arrancar a tocar una balada y gente que estaba tomando un café que quedaba como, era un encantador de corazones. Dejaba de comer o de tomar y llenaba el ambiente con su sonido. La verdad que una de las, creo que de los más grandes músicos que escuché, así que transmitían tanta emoción al tocar, bueno, como era él, con ese carácter tan temperamental y fuerte que tenía Roberto. Y sentimental. Estoy recordando ahora por lo que dijiste que una vez a un sobrino mío, Esteban, que vive en Chile, pero nació en Costa Rica y tenía ganas de ser músico, lo llevé a Clásica y Moderna a ver a Fats Fernández, un concierto de trompeta y flugel y piano, y por las dimensiones del lugar quedamos sentados muy cerquita, como a 1 metro, y verlo a él tocar, transpirar, sufrir, llorar mientras tocaba, emocionarse, era un espectáculo como de mezcla de autenticidad y de asombro, porque el sonido de Fats Fernández es un sonido que debe medir alto en la historia de la trompeta, ¿no? Sí, aparte admirados, mirá, yo tuve la oportunidad de viajar y tocar en Nueva York y ver a grandes trompetistas como John Fides y acercarme a hablar, y cuando decía Buenos Aires me decían Fats Fernández. También el maestro Arturo Sandoval, cuando lo conocí en Miami, me abrió las puertas de su casa porque yo le dije que era alumno de Fats Fernández. Y después un montón de músicos como Wynton Marsalis que iban a la casa, Roberto los invitaba a comer ravioles que hacía la Gisela, su señora, y lo admiraban porque Roberto tocaba una balada o un tango o un tema de Dixieland y estaba al nivel de cualquier músico del mundo, y ni hablar de tocar un tango a su forma, ¿no? Al estilo de la balada, con ese vibrato tan especial y ese sonido. Creo que cualquier instrumentista, creo que todos buscamos eso, el que alguien te escuche y te diga, es tal persona el que está tocando. Yo a Roberto lo reconozco en cualquier lugar o en cualquier grabación, ese sonido, esa forma de atacar las notas, el vibrato tan especial que tenía, que es lo más lindo en lograr una personalidad en cualquier instrumento, ¿no? Vi las publicaciones de muchos músicos, desde Ricardo Leus a Juan Cruz de Urquiza en las redes sociales, en la lenta despedida de Fats Fernández, y pensé, la unanimidad solo la consiguen los muy hijos de putas o los muy buenos. Y en el caso de Fats Fernández es obvio que se trata de uno muy bueno en todos los sentidos de la palabra bueno. Sí, y también estas cosas que les pasa a algunos músicos, también por ejemplo Rogelio Juárez, un gran trompetista también, que bueno, esos finales así en la soledad, sin tener ningún familiar alrededor, viste, Roberto ahora está en una morgue y le van a hacer una autopsia y no hay familiares, no tiene DNI, gracias a Dios que la gente de SADIC se está haciendo cargo hoy de todo, y yo estoy siguiendo los pasos porque quiero saber dónde va a estar y dónde poder ir a despedirlo, pero en que no tenga un lugar donde todos los que lo queremos tanto lo podamos darle una despedida como se merece. Muy triste, la verdad que no puedo dormir, estuve, viste, poniendo los discos de él y acordándome de tantas cosas lindas que pasamos.
Bueno, gracias por poder narrarlo así en un día de dolor y también de preguntas sobre la música, los artistas, Argentina, el destino de los grandes, etcétera, etcétera, y por lo que hiciste, porque está claro que durante este tiempo en que estuvo retirado de la escena, vos fuiste uno de los que le bancó los trapos, fue a visitarlo por puro agradecimiento y bondad humana también. Tal vez ampliando una relación con un hipotético padre musical tuyo. Así es, bueno, yo siempre le decía que era mi segundo papá, él tocó con mi padre muchos años y... Tu papá también era trompetista, es bueno decirlo, ¿no? Sí, así es, Nico Talariti, tocaron muchos y Fats lo quería mucho, pero bueno, Fats me daba el cariño que no me daba mi papá, y las enseñanzas que me dio Fats van a quedar para toda mi vida en el corazón, y cada vez que toco pienso en él. Y para los que no lo conocen, busquen en las plataformas Roberto Fats Fernández y hay un hermoso legado que nos dejó. Seguramente, si buscan Miguel Ángel Talarita lo van a encontrar tocando la marcha peronista en los balcones, sobre todo durante la pandemia, en que también él la pasó mal, pero no es el sentido de esto charlar sobre Miguel Ángel Talarita, con el que estamos terminando la conversación, sino homenajear la grandeza de Fats. Miguel Ángel, un abrazo fraternal para vos, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros este día. Un abrazo, Carlos, gracias por todo, bendiciones, gracias. De verdad, abrazo grande. Miguel Ángel Talarita, que es un recontra capo de su instrumento, con la versatilidad de tocar muchos repertorios, incluyendo haber grabado con muchas bandas de rock, desde los fundamentalistas del aire acondicionado hasta 2 Minutos, un montón, y muchos cantantes melódicos, desde Ricardo Montaner a Palito Ortega, otro montón, pero él es un músico de la generación del rock que toca rock y alrededores desde la trompeta. Fats Fernández tocaba tango y alrededores desde la trompeta. Esta es su versión con Lito Nevia, que apoyó muchísimo una parte de su carrera desde Melopea, de Grisel. Hay un momento en que las palabras ya no sirven o agotan su sentido, y sin embargo los sonidos, las melodías y la personalidad de un músico gritan lo que las palabras callan.